Acompaña en el día de hoy, poco para conversar de la situación que ha pasado con la crisis de la informalidad y los boneros. Vimos todo el fin de semana lo que se ha generado porque entendemos que la alcaldía tomó la decisión de despejar las áreas en donde están. Y lo que demandan ellos es que, ok, sí, nos van a quitar del lugar donde estamos, pero ¿dónde nos van a reubicar? Creo que ahí hubo un tema, falta de comunicación, de coordinación, de un poco más de tiempo para reubicar a estas personas o de repente ubicarlos o, no sé, crearles un concepto más bonito, más atractivo, aunque se queden en ese lugar, no sé. Algo hay que hacer. Lo cierto es que quitarlos de la manera como ellos sintieron que los estaban diciendo, chao que te vi, no creo que era lo correcto porque son personas que tienen familia bueno, han hecho de la buonería su modo de vida. Bienvenido, don René. Buenas tardes, Edna. Buenas tardes, Ricardo. Un saludo a toda la audiencia. Es como siempre un placer estar acá con ustedes. Sí, para que nos dé su opinión y su visión con relación a esta situación que ocurrió en días pasados con los boneros. Sí, Nos dé su visión con relación precisamente a esa crisis que tenemos de la informalidad, sí, la falta de empleo. sí. Bueno, lamentablemente nuestra economía tiene una severa crisis laboral, que no es una crisis de empleo, es una crisis de confianza. Nuestra economía solo genera empleo informal. El empleo formal lo ha estado generando el gobierno con plata prestada. Creo que ya he mencionado las cifras eh, acá. Entre el 2013 y el 2023, agosto del 2023, que es la última información laboral que tenemos de la Contraloría, se perdieron 26.000 asalariados del sector privado, pero se añadieron 77.000 funcionarios y 235.000 informales a la economía. Quiere decir esto que en ese periodo de tiempo, cada trabajador asalariado que perdió su empleo fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 9 informales. De hecho, esto se mantiene en la pandemia, entre agosto de 2019 y agosto de 2023. Se perdieron 20.000 asalariados formales del sector privado, pero se agregaron 36.000 funcionarios y 49.000 informales. Esto se debe a que se perdió la confianza de que invertir en Panamá es buen negocio. Los sectores que generan la mayoría de los empleos tienen altos niveles de informalidad debido a que, insisto, no hay inversión privada. Entonces, remitiéndome a la situación que se da de los boneros y la alcaldía, lamentablemente no hay fuentes de empleo. O sea, en los 5 primeros meses de este año, Mitradel ha tramitado o tramitó 23.000 nuevos contratos laborales por mes versus 37.700 en el mismo periodo del 2019. Es decir, o sea, se están tramitando casi 14.000 nuevos contratos laborales menos, ¿ok? Mensualmente. Entonces, esto fuerza a la gente a tener que rebuscarse. Tenemos una severa crisis de consumo, una crisis de liquidez muy fuerte. Lamentablemente tenemos un endeudamiento muy grande que ha ido a financiar planilla y financiar subsidios. Eh, la capacidad de generar chen de este gobierno tiene directa relación con la capacidad o la velocidad con lo que eh, inyectemos liquidez a la economía. Entonces, en una economía donde 70% de los empleos son informales, perdón, son presenciales, y donde el consumo Ujú. también es presencial, la gente está buscando la manera de buscarse, de ganarse la De vida. ganarse la vida. Don René, fíjese una cosa, voy a poner un ejemplo que lo viví hoy. Fui a un lugar y me dice el propietario del lugar, caramba, me encontré con que la persona que tenía que abrir el negocio no llegó, simplemente no llegó. Ujú. Y yo me pongo a pensar y hasta me pregunto, hablamos de generar confianza.
pero esa confianza no solamente depende del gobierno, Correcto. depende también de los trabajadores, que esa persona que viene a invertir tenga la certeza y la seguridad que va a contar con empleadores que son cumplidos, responsables, leales a su fuente de trabajo, agradecidos con ese espacio de trabajo. Porque Sí, dígame usted, señor René, o sea, ¿qué hacemos pidiéndole solamente confianza al gobierno? El Estado, que somos todos, deberíamos también nosotros decir, hombre, tengo esa fuente de trabajo, y el Señor me lo decía con un pesar, y sí, yo digo, hombre, nos quejamos de que no hay trabajo, pero tienes un trabajo y te sí. das el lujo un lunes de faltar. Sí, sí, y es allí donde lamentablemente la principal competencia laboral que uno puede desarrollar es la responsabilidad. Si yo no soy responsable, no importa cuántos títulos yo tenga y cuánta experiencia yo tenga. Entonces, sí, hay un problema, la gente se queja de los malos salarios, ¿ok? Pero lamentablemente las empresas no están contratando porque pasamos de un mercado de vendedores en la época, hace 10 años, donde teníamos pleno empleo, a una época, a una era de compradores. Ahora son las empresas las que son mucho más selectivas con respecto a quién contrata, experiencia, etcétera, etcétera. Y lamento mucho por el señor y por ese empleado, lamentablemente, porque hay mucha gente responsable buscando trabajo. Entonces, yo creo que definitivamente estamos viviendo una situación compleja. Lamentablemente nos hemos acostumbrado a un Estado clientelista que ha intervenido artificialmente a través de contrataciones en la planilla estatal y subsidios en el mercado laboral. Entonces, hoy las empresas para la contratación formal tenemos muchos menos digamos, vacantes disponibles, porque la economía está generando mucho menos vacantes. Como dije antes, estamos generando 14.000 contratos laborales menos mensuales que antes de la pandemia. Eso es casi un 40% menos. Entonces, las empresas están siendo mucho más selectivas. Y con respecto a la situación que se planteó que se plantea ahí en el municipio, definitivamente creo que es una cuestión de comunicaciones. Ahora, yo creo que es importante porque hay una estigmatización de la informalidad y creo que esto ya lo he dicho A acá. eso quería ir. Sí, precisamente, don René. ¿Quiénes son los informales? Okay, a ver, los informales Ujú. son, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, y hay un informe llamado El Trabajo Informal en Panamá, de septiembre del 2015, publicado por el MEF. ¿Okay? En la Ujú. página 10 dice, ¿quiénes son los informales? Uno, aquellos trabajadores empleados que no tienen contrato laboral. Dos, los independientes, aunque coticen a la caja del Seguro Social y paguen impuestos. Yo soy informal. ¿Okay? Ujú. Tres, los patronos con menos de 5 trabajadores. Cuatro, las empleadas domésticas. Y cinco, los trabajadores familiares. Quiere decir esto, que de acuerdo a la OIT, todo aquel que no está emplanillado, bien sea Ujú. en la empresa privada o en el gobierno, es por definición de la OIT, por la definición de la OIT, es informal. Ahora, una cuestión interesante es que existe discrepancia entre el criterio de la OIT, que es el número que pone la Contraloría. En agosto del año pasado había 765.000 informales. Ese número está basado en los criterios de la OIT. Pero para la Caja de Seguro Social, si yo cotizo, yo soy formal. Entonces, de alguna manera, para la Caja de Seguro Social, yo soy formal, pero para la OIT yo soy informal. Entonces al haber menos inversión privada, menos capacidad de la economía para generar empleo formal, obviamente ha habido una explosión de informalidad, que es la principal causante de la debacle financiera del programa de IBM. ¿Okay? Es decir, y eso fue dicho por Y la... a eso, antes de que avance ahí, don René, porque es interesante lo que está planteando, pero quería llegar a que la audiencia también comprenda no solamente el no estigmatizar, sino los niveles que ya usted ha planteado según la OIT o cómo están catalogada la informalidad según la actividad y demás. Pero hay Sí, mucha gente, y hay que entender también, y usted lo ha comentado también en este espacio, que la informalidad durante la pandemia jugó un papel muy importante. Los que sí, se hicieron informales nuevos a raíz de actividades o de capacidades muy propias, hasta de los que tuvieron que desarrollar otro tipo de actividad comercial. Sin embargo, muchos que ya pasaron o emigraron a la informalidad en cualquiera de sus manifestaciones dicen, ojo, yo hoy
no me voy a meter ni a una empresa ni a un lugar en donde voy a estar metido 8 horas y más, ganándome tanto y que encima me toca aguantar. Bueno, hay de todo, porque él me ha planteado un empleado que es un irresponsable, pero también hay patronos que son intransigentes y Sí, abusivos. sí, Entonces, la gente, yo he tomado Ubers o InDriver que la persona dice, ¿tú crees que yo, que manejo mi tiempo, que sé ya cómo se maneja esto, a qué hora moverme, a qué hora no, voy a regresar a trabajar en una oficina? Eso depende, obviamente, de cómo le vaya a la persona. Pero sí. también están los que no tienen más nada que hacer, no tienen cómo generar y tienen que salvar el día. Y estos son los que hoy están protestando por la remoción que se está planteando en la alcaldía. Sí, sí. Correcto. Y yo creo que es importante porque hay ese estigma. Y yo siempre relato a manera de anécdota, una estadística muy interesante que surgió en el informe laboral de la Contraloría en el 2019, en agosto, el último antes de la pandemia. Entre el 2018 y el 2019, Mitradel tramitó 378.000 nuevos contratos laborales, o sea, mucho más. El año pasado fueron 263.000, o sea, la economía generó 115.000 contratos menos. Pero lo interesante es que solo se agregaron a la economía 52.040 nuevos empleos, todos informales. ¿Okay? No hay una relación directa entre el contrato laboral de Mitradel digamos, empleo formal agregado a la economía. Pero el dato interesante, que 72% de esos nuevos empleos que se agregaron a la economía, informales todos, fueron profesionales universitarios con más de 50 años de edad. Antes de la pandemia, es decir, que antes de la pandemia ya había mucha gente emprendiendo. Obviamente, nosotros Exacto. 70% de los empleos en Panamá son presenciales y Panamá adoptó las políticas de restricción de movilidad más severa de toda Latinoamérica que ocasionaron una masacre laboral. Nosotros perdimos 407.000 empleos formales del sector privado, o sea, 47% de las planillas que tenía el sector privado antes de la pandemia. Entonces, esto ha obviamente creado las condiciones. No tenemos el informe de marzo de este año, que supuestamente iba a ser publicado por el INEC el 1 de julio. Pues, digamos, eso debe estar por publicarse. Pero volvemos al tema, ¿no? La economía tiene hoy un problema severo de consumo, una restricción de movilidad. Un dato bien interesante. A mayo, ¿okay? El número de pasajeros o tránsitos en mi bus y el metro, ¿okay? Fue 18.500 diarios, ¿no? 18.500 pasajeros menos diarios que en el mismo periodo del 2023. Pero estamos 116.000 pasajeros diarios menos que en el mismo periodo del 2019. La gente está saliendo menos, es decir, un 20% menos. Si antes salían 5 de la casa, ahora salen 4. Entonces, O ¿qué están quiere decir? saliendo menos o tienen carro. Sí, o no, 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 porque de hecho acá Oh, hay una porque, disminución. porque habría que medir eso, no sé, o están usando menos el metro porque tiene su carro propio, también puede ser una, una opción. Sí, pero no es así porque no, ha habido ¿No más es bien, así? no, un aumento, ha habido al mismo tiempo, ha habido un aumento de la morosidad en los créditos. O sea, salvo que tengan cash para pagar, lo cual dudo, ¿ok? Porque la gente está restringiendo mucha movilidad. Los saldos en las tarjetas de crédito, nada más para tomar Sí. datos, aumentaron 212 millones de dólares, ¿ok? Versus el 2023, un aumento del 10%. El año anterior habían caído 41 millones, o sea, menos de puestos. No, hay básicamente menos gente movilizándose, ¿no? También hay otros factores. No olvidemos que el 75% de quienes perdieron su trabajo producto de la pandemia eran trabajadores con 11 o menos años de escolaridad que ganaban $750 o menos. Hay menos gente movilizándose. Entonces, otro pudiera decir, bueno, pero las escuelas se han mantenido cerradas y representan el 1,5% de los pasajeros en el metro y mi bus. Hay menos dinero en la economía, hay menos movimiento, hay menos gente desplazándose y en Sí. consecuencia esto obviamente nos está generando eso apunta a una crisis importante en el consumo. Los restaurantes están reportando
de 30 a 40% de ventas menos que en el 2023, en la fuente de Sí, porque asociación. es que todo se ha encarecido, todo se Sí. ha encarecido, don. Ahora, don Exactamente. René, fíjese, hay un fenómeno importante que no sé si usted se ha tomado el tiempo, supongo que sí, de evaluar con el tema de las empresas y la empleomanía Sí, del recurso humano. Y es que después de la pandemia sacaron gente las empresas, ¿verdad? Se quedaron con menos personas, pero sí, esas personas tienen que hacer el trabajo de los demás, tienen que ser utility. Y se han quedado muy cómodos así, ¿eh? sí, Porque sí, fíjese lo que usted ha dicho que no se ha visto esa dinámica a pesar de que ya la pandemia pasó y se supone que la economía está, como quien dice, dinamizándose, pero se han quedado muy cómodos con sí. los empleados, Una ¿cierto? persona haciendo 5 funciones por el Haciendo mismo salario de 5 una. funciones por el Eso mismo es una salario. realidad. Sí, Sí. pasamos de un mercado de vendedores, donde, en la época aquella donde nos cambiamos de trabajo porque me daban $100 más enfrente, a una época de compradores. Ahorita son las empresas las que mandan. Los buenos salarios estarán donde estén las inversiones. Y esta situación se va a mantener hasta que mejore el clima para la inversión privada, hasta que mejore la sostenibilidad de la demanda. Entonces yo creo que es importante, sí, definitivamente. Y hay una reducción brutal de espacios, hay una racionalización muy fuerte de espacios, de personal, sí, hay y eso está afectando particularmente los sectores que generan la mayoría de los empleos. El comercio, que es el mayor generador de empleo, o sea, uno de cada 3 trabajadores trabaja en el comercio o es un agricultor, ¿ok? El comercio se ha visto fuertemente impactado. Antes, obviamente, porque hay temor. Antes había el temor de contagiarme. ¿Okay? Esto ocasionó una caída muy fuerte en los niveles de tráfico. Y ahora es el temor. 47% de los panameños, según el índice de confianza del consumidor panameño, piensa que no va a tener empleo, no va a conseguir empleo en un año. Entonces, hay temor. Se está viendo pues ciertos destellos de optimismo, pero la confianza es un sentimiento, el chenchen es un hecho. Entonces, el chenchen, yo cuento el chenchen. Entonces, creo que en ese Sí. sentido, y regresando al tema de los boneros, ellos están buscando la manera de ganarse el real. De sobrevivir, de Así, sobrevivir. ¿Sabes cuántos carros se vendieron en el 2023, don Quevedo? 48.000 carros en el 2023. Eso también nos dice algo, Ricardo, don René. O sea, hay chen, sí, hay chenchun. Eso según la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá. hay capacidad de crédito. 48.000 carros en Sí, el 2023, nada despreciable esa suma esa cantidad de autos vendidos. sí, sí, hay capacidad de crédito, definitivamente, y es lo que me preocupa, ¿no? Que los niveles de morosidad están aumentando, eh, y por eso que yo espero y confío en que le encontremos una manera para inyectar. La capacidad de generar chen tiene directa relación con la capacidad que tengamos de inyectar liquidez a la economía. El gobierno le debe $2.000 millones a los proveedores, ¿ok? O sea, eso no se sabe cuántos son. Sí, lo que sí se sabe es que no hay plata para pagarles. Entonces, y por otro lado, yo creo que ya lo hemos conversado acá, el tema de que entendamos cuál es el problema. Tenemos un problema de consumo. Yo creo que mencioné ya antes acá el tema de la ley esta del bono a los jubilados, que impone impuestos selectivos al consumo de bebidas alcohólicas. Por Dios, o sea, insisto, estamos hablando de un problema de consumo, que es nuestro principal reto, en un sector donde 2 de cada 3 trabajadores, en el comercio en particular, son informales o empresas de menos de 10 trabajadores, que trabajan en empresas de Claro. menos de 10 trabajadores. Entonces, creo que es importante que entendamos cuál es la situación. A mí me preocupa, y lo confieso acá, me preocupa mucho que no se sepa cuál es la situación real de las finanzas públicas, ¿ok? Y que no se sepa cuál es la situación real de la caja del Seguro Social. Entonces tenemos esta nueva asamblea con estos muchachos con muchas ganas, ¿ok? Pero como dicen, el que no sabe es como el que no ve. Me preocupa, y yo creo que es importante que, aunque a la gente no le guste, porque dicen, pero es que el presidente dijo que iba a haber chen y que ahora dice que no hay chen. Pero tiene que decirlo ahora, porque si no va a pasar, como hemos visto, 4 y 5 años y estaremos culpando a la administración anterior. ¿Cuál es la situación? Hablemos al calzón Ujú. quitado y sobre esa base de la realidad establezcamos las expectativas. Hay gente que piensa, insisto, que me preocupan las expectativas.
porque son expectativas irrealizables. El chen va a venir de la economía, no del gobierno, no importa. O sea, por cada dólar que el gobierno invierte en la economía, el sector privado pone 5 o 6. Entonces, Claro. es... Ahora, en ese sentido, antes ya el tiempo nos está correteando, don René, pero ¿qué cosas, qué acciones son oportunas o Sí. viables para poder generar esa confianza de inversión en el país? Sencillo, sencillito. Esto tiene 3 ventanas. Uno, pagar la deuda a los proveedores. Número uno. Que me permite aquí aclarar, ya entiendo que el ministro Felipe Chama aclaró y dijeron, el gobierno dijo que antes de que se acabe el año le va a pagar a todos sus proveedores, entonces Me paso. estamos pendientes de que eso pase, ¿no? Dos, transmitir confianza de que invertir en Panamá es buen negocio. ¿Y cómo lo voy a medir? Que haya un aumento de las solicitudes de crédito y de financiamientos bancarios por parte del sector productivo. El financiamiento bancario es el aceite del motor de la economía, pero eso no va a ocurrir si no hay confianza. Si yo no pienso que me va a ir bien en un negocio, lo último que me voy a hacer es enredarme con un banco. Y 3, recuperar el colapso que ha habido en los flujos de inversión extranjera. El año pasado entraron 2.000 millones, eso es 31% menos que en el 2022, pero es prácticamente la mitad de lo que entró en el 2019, que fueron 3.900. Entonces, obviamente, todo este colapso minero, ya vimos, perdimos el grado de inversión, de acuerdo a Mitradel, aumentó la tasa de desempleo 1,5%, es decir, perdimos 31.403 empleos y tenemos una alza generalizada en las tasas de interés. Entonces, eso nos va a llevar un poco más de tiempo. Sé que hay toda la intención del mundo de alguna manera eliminar pues todo esto, toda esta imagen de país incoherente en materia de inversión extranjera y bueno, eso nos va a llevar más tiempo. Pero por lo pronto, si pagamos la deuda a los proveedores antes de fin de año y de alguna manera hay un incremento, los financiamientos bancarios al sector productivo, los 5 primeros meses marchan 1.400 millones menos que en el mismo periodo del 2019, es 20% por debajo. Entonces, en la medida que empieza a haber movimiento, ese es chen para contratar personal, pagar cosas, comprar cosas, y así que eso nos debe llevar, bueno, el pago de los proveedores el resto del año y la activación o la reactivación de los financiamientos bancarios 2025. El resto de lo otro nos va a llevar un poco más de tiempo. Eso es lo que yo vería. La prioridad tiene que ser económica. Obviamente, pues lamentablemente veo más preocupación de buscar culpables que de encontrar soluciones a problemas que no entendemos. Sí debe haber responsabilidad, sí debe haber procesamiento del delito, ¿ok? Pero no nos olvidemos que tenemos que poner chen en la economía. Bien interesante, don René, como siempre, oportuno su aporte y ese análisis que podemos hacer para que la ciudadanía, pero también las autoridades a la hora de tomar decisiones tengan de primera mano. Muchísimas gracias y buena tarde, como siempre. Gracias por la invitación. Momento, Edna, de irnos a nuestra primera pausa y en breve regresamos con más.